Ñam, ñam, ñam. Pues sí. Hoy vamos a estar continuando el estudio de Marcos. Ya casi estamos llegando al final. Quiero preguntarles, ¿alguien ha descubierto o conocido algo nuevo acerca de Marcos, del Evangelio? ¿Sí? ¿Alguien acá? Sí. Bueno. ¿Alguien, algo que no habías visto antes o que a lo mejor no habías notado? De eso se trata, de poder estar conociendo lo que dice la palabra y un poquito quitándonos a veces esa idea que teníamos por películas o porque nos la contaron o nos la platicaron o porque de acuerdo a la tradición se enseña de una u otra manera la vida de Yeshua, Jesús. Entonces, de eso se trata, de ver realmente cómo Él vivió, lo que Él enseñó, ¿sí? Y quitarnos los lentes de las tradiciones y de las doctrinas. Hoy vamos a estar leyendo a partir de Marcos 14, 43. Marcos 14, 43. Y bueno, ¿les parece si oramos? ¿Sí? ¿Les parece si oramos? Bienvenidos los que nos acompañan acá. Pepe, Fanny, bueno, Carlos, ahorita los saludamos. Y Ibis, José, donde quiera que estén. Vamos a orar. Yo decía, Vivi, ¿dónde está esto? No, Vivi está acá. Vivi, ¿cuándo llegaste? ¿Con marido o sin marido? No, todavía Oh, Su marido todavía está del otro lado. Pero contenta. Sí. Ay, qué bueno. Sí, nos da mucho gusto tener a Vivi aquí. Vamos a orar. Bienvenidos, pásenle. Qué gusto. Se me hace que a lo mejor podemos pasar esta silla para allá también. Okay, Uh-huh. Para que las puedan ocupar. Gracias. Bueno, vamos a orar, chicos. Cierren los ojos. Padre eterno, gracias por esta noche. Gracias porque esta noche tenemos vida. Esta noche tenemos salud. Estamos bien, Señor, de nuestras facultades. Hoy podemos dedicar tiempo a estudiar tu palabra, a buscarte, a escuchar qué nos quieres enseñar. Hoy podemos dedicar tiempo, Señor, y darte gracias por la vida, por el sustento que nos das cada día y porque hasta el día de hoy tú has sido fiel con nosotros, Señor, y con nuestros hijos, nuestra familia. Gracias porque escuchas también nuestras peticiones, las cosas que hemos estado poniendo delante de ti, y tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Gracias por estar con nosotros hoy y por hablarnos a través de tu palabra. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien, pues libreta, pluma en mano o táctil o lo que sea, Biblia, Marcos 14, 43. Hoy te leo Reina Valera 60, sencillito. Dice, luego, hablando él aún, bueno, contexto, ¿dónde estamos? Recuerden. Cuando está en el Getsemaní. En casa de Jorge. Y en un momentito vamos a orar también por la familia Díaz, los de aquí y los que están del otro lado. Y vamos a pedir también por la bendición del Padre, por su paz, su presencia en sus vidas. Gracias por recibirnos, Jorge. Y bueno, en el contexto de la Biblia, ahora sí, estamos en el momento cuando Yeshua está con sus discípulos. Vimos la semana pasada que él estaba orando en el huerto, Getsemaní, y vienen a aprenderlo. Ese es el contexto. Dice verso 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes
y de los escribas y de los ancianos. Vimos también ya que Judas o Yehudá era probablemente el único o de los pocos que eran originarios de Judea, ¿sí? Los demás eran más bien de la región de Galilea. ¿Ok? Dice 44. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, o rabí, rabí. Y le besó. Ok, aquí podemos ver varias cosas. Primero, qué grueso que de ser uno de los 12, uno que anduvo con él, que comió con él, que durmió con él, que viajó con él, que estuvo con él cuando hizo los milagros, cuando vio la misericordia, uno de ellos es el que le entrega. Y mira, en esto quiero nada más comentar, aquí hay pues algo de consuelo para nosotros también, ¿sí? Muchas veces, desgraciadamente en la vida, personas que han estado contigo muy cerca, o que son personas muy cercanas a ti en tu corazón, resulta que son quienes te dan la espalda, quienes te abandonan, o incluso quienes se voltean en tu contra, ¿sí? Incluso algunos de los más cercanos, ¿sabes? Eso le pasó a Yeshua. Eso lo tuvo que sufrir él, la traición, el abandono. Y sin embargo, algo importante que vamos a ver esta noche es que eso no cambió quien él era. Muchas veces cuando personas sufren esta clase de traición o abandono, ese dolor, esa amargura, ese resentimiento se transforma a veces en odio y cambia esa persona, o se transforma en depresión, en inseguridad, y cambia la persona. ¿Sabes? Aquí podemos ver que esto ya incluso Yeshua lo había anticipado, y aún sabiendo que iba a suceder, ¿se acuerdan? La semana pasada vimos, él les dijo a sus discípulos que lo iban a abandonar, que lo iban a negar, y que uno lo iba a entregar. Y sin embargo, ¿qué hizo? Cenó con ellos, cantó, adoró con ellos, y luego se fue a orar. Entonces, ¿qué te dice eso? Que esa traición y ese abandono que Yeshua ya sabía que iba a venir, no cambió quien él era, ni cambió incluso la forma en que él trataba, que él amaba, incluso a los que lo iban a abandonar y al que lo iba a traicionar. Yo creo que si tú y yo supiéramos de antemano que alguien que está aquí con nosotros nos va a traicionar, va a estar en nuestra contra, yo creo que reaccionaríamos a lo mejor muchos muy diferente, ¿sí? Déjame, te las cobro de una vez. Todavía no lo has hecho, pero lo vas a hacer, vente para acá, ¿no? No sé si les ha pasado, de repente, pues es curioso, nos ha sucedido alguna vez que tenemos sueños. No sé si les ha pasado. Sueños con respecto a nuestra pareja o a nuestros hijos. Y son sueños, no son cosas reales, ¿sí? Son cosas que nuestra mente de repente está ahí divagando, cenaste mucho, o incluso son pensamientos a veces, escucha, incluso a veces son ideas y pensamientos que el adversario pone en tu mente y en tu corazón para causar ese malestar o incluso causar daño. Ok, pero de repente sucede que me ha dicho mi esposa, soñé contigo. Y ese día se despierta enojada, molesta, así como que hablando feo, golpeado. Y a veces... Es que en mi sueño no me hiciste caso. A veces hasta me agarra ahí, yo, espérate, ¿qué te pasa?
Es que en mi sueño hiciste esto y me trataste así, o no me pelabas, o me decías, o hiciste no sé qué cosa. Y yo así, ¿yo qué culpa? O sea, fue tu sueño. No fui yo. Bueno, si es en un sueño, y por un sueño, por una idea que traemos en la cabeza, a veces la agarramos con alguien. Imagínate si sabes que no es un sueño, que no es una imaginación y que de hecho esa persona te ha traicionado o te está por abandonar. No, hombre, yo creo que nuestra carne, nuestras emociones, nuestros sentimientos nos llevarían a reaccionar de una manera muy distinta. Vuelvo al ejemplo del Mesías. Él siguió siendo la misma persona, siguió amando, decidió incluso desde antes perdonar al que le ofendía y al que le iba a traicionar. Y eso está tremendo, es una enseñanza tremenda para nosotros. Obvio, es más fácil verlo y entenderlo que hacerlo. Pero ese es el ejemplo de nuestro Mesías. ¿Okay? Ahora, otra cosa que podemos ver aquí es que los que venían a apresar a Yeshua en realidad no sabían cómo era, cuál era su aspecto físico, y tampoco se distinguía de entre los demás. No era así como que podías decir, mira, él es. No, sí, no era güero, de ojos verdes, con ropas así angelicales y túnicas blancas, entre una bola de pescadores tierrosos y demás. ¿Sí? Quítate esa idea un poquito hollywoodense de que el Mesías físicamente era alguien que sobresalía. Tanto que si necesitaban que alguien les dijera, mira, al que yo bese, ese es. ¿Por qué? Porque físicamente no podías notar alguna diferencia entre él y sus discípulos. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. 46. Dice, entonces le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y de ahí el mochaorejas. Y respondiéndole Yeshua les dijo, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Interesante ese episodio. Nota, por favor, a final de cuentas, ¿qué sucede? Lo que Yeshua dijo que iba a suceder. Todos lo dejaron, lo abandonaron y salieron corriendo temiendo por su vida. Ya lo había dicho Yeshua que esto iba a suceder, y aquí hay un hilito que vamos a ir viendo que se va cumpliendo. No era algo fuera de control de Dios. No era algo que estaba sucediendo sobre lo cual Yeshua no tuviera conocimiento. No es como que de repente el diablo se salió de su lugar, de su jaula, y empezó a hacer cosas fuera del control de Dios. Y eso es algo que vamos a ir notando en varias partes aquí. Era algo que ya estaba predicho, que ya estaba anunciado, incluso por los profetas, que iba a suceder, ¿sí? No es como que se salieron las cosas de control. Y también un hilito que vamos a ir viendo en todas estas escrituras
Yeshua lo sabía y él estaba dispuesto a que sucediera de esa manera. Él ya tenía conocimiento previo de estas cosas, ¿sí? En este mismo pasaje se puede leer en Mateo 26, 47, en Lucas 22, 47, Mateo 26, 47, Lucas 22, 47 y Juan 18, 2. Juan 18, 2. Y nada más te comento de las otras versiones, de las otras perspectivas, recuentos de los hechos. En Mateo, una de las cosas que no vemos aquí es que Yeshua menciona que si él quisiera, él podría detener todo esto. Lo que les estaba diciendo. Él dice, si yo quisiera, podría pedir 12 legiones de ángeles que vendrían ahorita y me sacan de esto. Si yo lo pidiera. ¿Sí? Sin embargo, no lo está haciendo. ¿Eso qué nos dice? Que se está entregando voluntariamente. ¿Sí? No es como que está sucediendo algo sobre lo cual él no tiene decisión. Y eso es lo que hace que esto sea todavía más grande, más significativo. Él está consciente, él podría detenerlo y sin embargo decide no hacerlo. ¿Te acuerdas que la semana pasada vimos que cuando él estaba orando, él estaba pidiendo qué cosa? ¿Quién se acuerda? Si es posible que esto no suceda, pero que no se haga mi voluntad, sino la del Padre. Entonces cuando vemos que él dice, yo podría detener esto si quisiera, pero no lo hago. ¿Qué es lo que se está reafirmando? Que él entiende que es la voluntad del Padre que sucedan estas cosas, que es necesario que sucedan estas cosas y que él está dispuesto a aceptar que sucedan estas cosas y pasar por esta situación. Qué tremendo. Yo no sé cuántos de nosotros hemos orado así alguna vez, o podríamos incluso orar así. Pero ese es también el ejemplo de nuestro maestro. ¿Sabes? Cuando tú estás orando, yo no sé cuántos de ustedes en algún momento, en una dificultad, una necesidad, en enfermedad, en problemas, en escasez financiera, han dicho, Padre, si es tu voluntad, que así sea. No es fácil. Normalmente, ¿qué es lo que pedimos? Sácame de esto. Líbrame de la enfermedad, líbrame de la escasez, líbrame del problema, líbrame del conflicto, líbrame de la lucha, líbrame de los que me persiguen y los que me están diciendo cosas. No decimos, Señor, si es tu voluntad, está bien. Decimos, sácame. Y es como que dentro de nosotros a veces está la idea de, es que Dios no podría estar haciendo esto. Entonces, ¿cuál es la otra opción? No, pues tiene que ser el chamuco. Es obra del diablo. Es el diablo que está haciendo esto, que me está atacando, que así, y así, y así. Y esa es otra cosa que vamos a también entender y profundizar un poquito más. Otra vez, la cuestión espiritual, ¿cómo es que funciona? Aquí Yeshua está reconociendo que esto es voluntad del Padre y Él está diciendo, si tiene que ser así, que así sea. Podría detenerlo incluso, pero decide no hacerlo. Eso es muy, muy grueso y ese es el ejemplo de nuestro Mesías. Ahora, otra de las cosas que vemos ahí en Mateo es cuando Yeshua le dice a Pedro que guarde la espada. Aquí no está.
¿Y qué le dice? El que a hierro mata a hierro muere. A hierro. Otra vez la ley de la siembra y la cosecha, causa y efecto. ¿Y qué le dice a Pedro? No hace falta esa violencia. No hace falta que tú me quieras defender. Y entonces le pone un alto a Pedro, ¿sí? Eso también lo vemos ahí en Mateo. Y en el caso de Lucas, algo que no menciona aquí Marcos, es que Yeshua sanó a Malco, el siervo del sumo sacerdote, ¿sí? Aquí como que Marcos no lo consideró muy importante, pero Lucas, que es muy detallista, sí toma en cuenta eso. Yeshua, pues no nada más detuvo a Pedro. Otra vez vemos el tema de la compasión y la misericordia, incluso para aquellos que vienen en contra tuya. ¡Qué grueso! Otro ejemplo que nos sigue subiendo el estándar. Y esta semana voy a estar compartiendo algo al respecto de eso, pero nos sigue subiendo el estándar de un seguidor de Yeshua. Él no responde al que busca su mal con mal, ni les devuelve la misma clase de pues moneda. Al contrario, muestra misericordia incluso con aquellos que lo están persiguiendo y que lo van a apresar. ¿Por qué? Porque él reconoce que en realidad no es cuestión de hombres. No es realmente contra estas personas la lucha. Si fuera así, pues ahí se agarran todos ¿sí? A golpes. Pero el asunto es mucho más grande. Espiritualmente, aquí hay algo mucho más grande que está sucediendo, ¿sí? Por eso es que Yeshua, y no nada más aquí, también ya cuando está en el madero, dice, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que están haciendo. No tienen conciencia de todo lo que está sucediendo aquí. Por eso es que ves una y otra vez la misericordia de Yeshua, incluso en contra de quienes lo están matando. Eso es un estándar muy, muy alto. En Juan, híjole, profundiza un poquito el tema de la traición de Judas. En Juan incluso se implica que es Judas el que está organizando a los que vienen a aprender a Yeshua. Como que Judas es el autor intelectual, es la mano que está moviendo y organizando a la gente. Eso nada más hace que la traición sea todavía más gruesa, más grande. Y también hay algunos detalles que no están en los demás. Es donde sabemos el nombre del siervo, del sumo sacerdote y otras cosas. Ok, ahora enfatizo que Yeshua se deje aprender. ¿No te acuerdas cuántas veces antes, cuando lo quisieron aprender, lo quisieron apedrear, nos dice que simplemente se les escapaba o caminaba entre ellos y se iba? Sí, así como que, háganse un ladito, con permiso, ya me voy. ¿Sí? ¿Podría haberlo hecho de nuevo? Sí. ¿Podría haber pedido que vinieran en su ayuda? Sí. ¿Podría haber pedido una luz que los dejara todos ciegos? Sí. Y no lo hizo. Fue una entrega voluntaria. ¿Ok? Y eso es algo que se ve aquí muy, muy claro. Esto no es como en algunos casos hemos visto o se nos ha planteado. Esto no es una guerra. Aquí lo que está sucediendo no es un combate abierto entre dos enemigos que están al mismo nivel. De repente hasta hay dramas y sketches y ahí se agarran a golpes y te ponen la música así de
Gladiador o Rocky, qué sé yo. Amigos, esto no es una guerra o es una lucha entre dos iguales, Dios por un lado y el adversario del otro lado. Esto lo que está sucediendo aquí más bien se parece a un canje de prisioneros, un intercambio de prisioneros. Si tuviéramos que usar algún ejemplo, ¿sí? Es una entrega voluntaria de el justo, el Hijo de Dios, que está entregando su vida voluntariamente a cambio de qué. Más bien, a cambio de quiénes. A cambio de todos aquellos que creen en Él y se arrepienten. Es un intercambio de prisioneros. Es la muerte de uno por la vida y la salvación y el perdón de muchos, ¿sí? No es como que el diablo de repente se rebeló y aquí se estaban agarrando contra los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios no intervinieron. Y no porque no pudieran, porque Él decidió que fuera así. Y porque era la voluntad del Padre, ¿sabes? Por el bienestar de todos aquellos de nosotros que el día de hoy creen y se arrepienten y siguen su ejemplo. Entonces, tengamos el cuadro correcto, ¿sale? Vamos a seguir ahí en Marcos 14, 53. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Ajá. En Juan. Cuando da los detalles y dice 3 veces yo soy, al segundo yo soy, dice que retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Algún comentario al respecto? Mira, es una versión diferente de los hechos. Cuando dice que cayeron y que otra vez les dijo y que cayeron, eso no está en los demás. No hay contradicción, simplemente podría ser algo que los demás no relataron y podría ser incluso por varias razones, porque se fueron corriendo y Juan se quedó. O sea, hay muchas alternativas. Sin embargo, no le agrega algo de trasfondo en precisamente lo que les estoy planteando, que fue voluntario, que él podría haberlos detenido si hubiera querido y que él pues voluntariamente se dio a conocer. Él simplemente dijo yo soy. Más allá de eso, ahorita en este tema no. ¿Sale? Pero sí, hay varios detalles que están en Juan que no están en los otros 3. ¿Sí? Ok. Vamos allá al 53, 14:53. Dice: trajeron pues a Yeshua al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Ese es punto muy importante. No hallaban. ¿Sí? 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Ok, esto es muy importante por muchas razones. No había un testimonio verdadero de que Yeshua hubiera violado la ley de Dios, la Torá. No había.
no podían ni siquiera ponerse de acuerdo para inventar una excusa de que Yeshua hubiera violado la ley de Dios. Por eso es que necesitaban buscar testimonios falsos, necesitaban inventarle pruebas, porque no las había. Y eso es muy importante, ¿sí? Él en ningún momento rompió, violó, contradijo la ley de Dios. Por ahí te vas a encontrar, tal vez, alineado con cierta doctrina, que Yeshua cambió o anuló ciertas leyes o ciertos mandamientos. Si eso hubiera sido cierto, no hubieran buscado inventar acusaciones falsas. Eso hubiera sido totalmente lo único que necesitaban para acusarlo. Que hubiera cambiado, hubiera negado o hubiera violado alguna ley de Dios. No hubiera necesitado inventarse nada con eso. Entonces, mucho cuidado, porque de pronto, sobre todo en aquellos versos que dicen, Yeshua recuerda el mandamiento y luego dice, pero yo os digo. Y muchos interpretan, mira, ahí está cambiando la ley. Si eso fuera cierto, estos que están buscando acusarle no hubieran necesitado más que recordar, tú dijiste. Y con eso es suficiente para condenarlo. Es mala interpretación y a veces no ayuda tampoco la traducción, ¿sí? Pero esa palabra pero significa más yo os digo y yo os digo. Es una conjunción, es te voy a agregar significado para que entiendas el mandamiento. No es que lo está cambiando o que lo está anulando. Si no, con eso lo hubieran condenado fácil. Por eso tienen que inventarse algo, porque él no violó la ley de Dios. Estaba interpretando de la manera correcta. Le estaba dando exactamente la interpretación correcta, ¿sí? Y estaba agregando significado o lo que el mandamiento implica, ¿sí? Pero no lo estaba cambiando. Por eso están necesitados de testimonios falsos. Ahora, poco de trasfondo aquí. No es lo mismo, vamos a transportar esto a nuestros días. No es lo mismo cuando una persona, por ejemplo, es acusada de romper un mandamiento o de cometer un delito, y esa persona se justifica diciendo, es que es el diablo que me está acusando. ¿Sí? Es que los que me están señalando son usados por el diablo. ¿Sabes qué? Ahí no aplica, no es lo mismo si hay un delito o una falta probada. Tú no puedes decir que estás como Yeshua siendo acusado injustamente si tú cometiste una falta. Si tú cometiste un delito o si tú violaste la ley de Dios o la ley de los hombres, tú no puedes decir, mira, como a Jesús, como a Yeshua, me están acusando, son del diablo. ¿Por qué no puedes decir eso? Porque él era justo. Él no violó ninguna ley, ni de Dios ni de los hombres. Por eso se las tienen que inventar las acusaciones, ¿sí? Entonces ahí no aplica el decir, no, es que es el diablo, ¿no? Si hay, mira, el diablo no puede acusar a una persona inocente. Eso necesitamos entenderlo. El adversario no puede traer delante del juez de toda la tierra, que todo lo ve, una acusación falsa contra un creyente que es parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque eso no se sostiene para nada delante de Dios. O sea, mira, si a un juez, o sea, no es fácil que se le vaya al juez de toda la tierra, ¿tú crees que se le puede engañar, que se le puede manipular, que se le puede inventar
un caso contra alguien, más si es alguien que es parte de su pueblo y es inocente. No se puede. ¿Sí? No se puede. Ahora, ¿qué es lo que sí puede hacer el adversario? Traer una acusación real, verdadera, en contra de un creyente o no creyente, delante de Dios, y exigir que se aplique la ley de Dios. Eso sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el juez justo es el que da la ley y además ve que se cumpla su propia ley. Ahí sí el adversario puede llegar y decir, hey, fulanito, fulanita, rompieron este mandamiento, rompieron esta instrucción, son culpables. Eso sí lo puede llegar a hacer. Y ahí es donde toma su nombre de el acusador, que viene delante del Padre acusando a los demás. Pero no los va a acusar de algo falso cuando son inocentes, los va a acusar de algo que efectivamente han hecho y son culpables. Porque eso sí lo tiene que escuchar el juez, porque es justo, y tiene que emitir un veredicto. Ahí sí, cuídate del acusador. Pero en realidad, si lo piensas, no es del acusador que te tienes que cuidar. ¿De ti mismo? Es de ti mismo y es del juez, si es que eres culpable. Ahí sí necesitas tener cuidado, ¿sí? Si eres inocente, ¿sabes qué? Si no fallaste, si no faltaste a la palabra, si en tu corazón y en tu conciencia no tienes nada que ocultar, ¿sabes qué? No tienes nada que temer del juez. Sería una pérdida de tiempo para el acusador tratar de presentar algo falso delante del juez. Estoy hablando del juez de toda la tierra y del adversario. Ahora, pero si tiene pruebas y hay evidencia y hay testigos, entonces sí hay un caso en nuestra contra. Ahora, si es así, ¿sabes? En realidad no es del adversario que necesitamos preocuparnos, porque es el mismo juez el que da el juicio. No es del adversario de quien te tienes que preocupar realmente en ningún caso. Es de cuidar hasta donde sabes y hasta donde puedes, con todo tu corazón, de seguir y guardar la instrucción de Dios, ¿sí? Y en caso de haber fallado, pues de arrepentirte lo más pronto que puedas y volver otra vez a estar en una buena posición delante del juez. Al adversario en realidad no es que deberíamos tenerle temor, es a nuestras propias fallas, inclinaciones a pecar, a desobedecer, a rebeldía, y al juez si es que hemos fallado, ¿sí? Fíjate qué tremendo. Incluso en la Escritura vemos que pues ni siquiera es el adversario quien trae el juicio. Ni siquiera es el diablo el que va a traer el castigo. ¿Sí? O sea que ni por ahí tendríamos que tener preocupación en cuanto a él. Quiero que veas 2 Samuel 24:10. Simplemente para que veas, esto es palabra, no es algo que yo me inventé. 2 Samuel 24:10. Sí. Ahí les encargo, chicos, porque si no cuesta trabajo estar poniendo atención.
¿Sale? Segunda de Samuel 24:10. Quiero que lo veas conmigo. Segunda de Samuel 24:10. Alguien que me ayude a leer, por favor, del 10 al 18, bien fuerte. Después que David hubo cesado el pueblo, Censado. censado el pueblo, Para efectos prácticos, mandó a hacer un conteo de cuántos eran. Ujú. le pesó en su corazón y dijo David a Yahweh: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Yahweh, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Ujú. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Yahweh al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Yahweh, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Tremendo. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Ujú. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Yahweh. ¿En mano de quién? De Yahweh. Fíjate, no dice del diablo, ni dice de mis enemigos, ni dice de nadie más. O sea, en manos de Dios mismo, de Yahweh. Ajá. Porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Ujú. Y Yahweh envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Bérseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén. ¿Cuando quién? Cuando el ángel. No dice el demonio, ¿verdad? No. Ni dice el maligno, ni el adversario. Cuando el ángel. Ok, seguimos. Cuando el ángel. Extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Yahweh se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: A ver, espérate. Eso está, de veras, sacúdete un poquito. Agarra un cuadro de realidad bíblica. Cuando Yahweh se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo. ¿Por orden de quién? De Yahweh. A ver cuántos tenemos esa idea o vemos eso en alguna película o oímos algo así en una plática. ¿Sabes qué? El que estaba juzgando, trayendo muerte y destrucción era un ángel y había sido enviado por Dios mismo. ¿Por qué? No tiene nada que ver el diablo aquí o el adversario. Por la falta y la desobediencia, la negligencia de un hombre y de un hombre que amaba a Dios. Ponte a temblar un poquito, es un buen temor, es un temor santo. ¿Sí? Ok, ¿basta ahora? Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Yahweh estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Ujú. Y David dijo a Yahweh, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo, ¿por qué yo hice la maldad? ¿Yo por qué? No, ya nos inventamos otra historia ahí. Yo pequé. ¿Yo por qué? Pues a mí qué. No es por ahí. Es que me vi yo. Sí. A ver, ¿qué dijo David? Yo pequé. Yo hice la pequé. maldad. Yo hice mala maldad. Ajá. ¿Qué hicieron estas ovejas? Ok, date cuenta de una cosa. ¿Qué hizo David? Reconoció su pecado y está pidiendo misericordia. Seguimos. Ajá. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Ajá. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Yahweh en la era de Arauna, Jebuseo. Ok, ¿te das cuenta? Aquí hay algo, híjole, ¿cómo decirlo?
completamente opuesto a la teología, idea que se nos ha cargado en el cerebro a muchos, ¿sí? Aquí no ves a David reprendiendo, ni echando fuera demonios, ni ungiendo a nada ni a nadie, ni atando y desatando. Aquí no ves más que una cosa: reconocer su pecado, arrepentimiento y pedir misericordia. Olvídate de todo lo demás, por favor. Eso es lo que una persona sabia hace cuando está viendo el juicio que llega sobre su vida, ¿sí? Y hay otra opción, o sea, no siempre es juicio. Pero aquí David está reconociendo que él ha pecado y que lo que está llegando a su vida es juicio. Reconoce, se arrepiente y pide misericordia. Es fundamental, ¿sí? Sácate el casetito, por favor, de ponte a atar y desatar y gritar y reprender y echar fuera y demás. Aquí no está en la palabra, ¿ok? Ahora, se arrepiente, se humilla y dice, sea contra mí, contra la casa de mi padre. Y entonces viene otra vez el profeta y le dice, ok, levanta un altar a Yahweh en la era de Araúna, Jebuseo. Ve el verso 25, eso es lo que David hace. Dice, y edificó ahí David un altar a Yahweh, Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Yahweh oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Qué fue lo que hizo David? Presentó ¿qué cosa? Un sacrificio de holocausto. Esa es una ofrenda donde se quema todo. Y es una ofrenda por el pecado. ¿Quién es nuestro holocausto y nuestra única ofrenda por el pecado? Estamos leyendo de él, Yeshua. ¿Qué es lo que va a hacer? Ofrecer su vida como holocausto por el pecado. Entonces, de acuerdo a lo que vemos en la palabra, ¿qué es lo que tú y yo deberíamos hacer en el momento en que viene el acusador y saca delante del juez todos nuestros trapitos, nuestras fallas, nuestras deficiencias, nuestros errores? ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo? Humíllate, reconoce la falta, pide misericordia y presenta delante del juez el holocausto, el sacrificio de Yeshua a tu favor. Y entonces, ¿qué dice aquí que sucede? Yahweh oye las súplicas y cesa la plaga. ¿Sabes por qué esto es radicalmente diferente a reclama, declara, anula, cancela y machaca? ¿Sabes por qué es radicalmente diferente? Porque aquí lo que muere es el yo. Aquí es mi naturaleza la que se está quedando en el madero. En la otra, declara, cancela, anula, ata, machaca y demás. ¿Sabes qué? Es al contrario. Es yo me pongo en mi papel de indignado, afligido, afrentado, y me pongo a dar de guamazos al aire. ¿Sí? Al adversario no le puedes hacer nada. Es Dios el que puede reprenderlo, si es que necesita hacerlo. Mi clamor tiene que ser al juez, que puede intervenir y que puede hacer algo a mi favor si yo me presento de la manera correcta. ¿Sí?
Es con el juez con el que me tengo que dirigir, no con los que me acusan. ¿Te das cuenta? Y para hacerlo, yo necesito humillarme. No ponerme en un papel ahí todo... Ni siquiera el ángel Miguel. Tenemos esa escritura que nos dice que pues, ni siquiera el arcángel Miguel se puso al tú por tú con Hasatán, con el adversario. No es lo que nos toca hacer. Entonces, aquí estamos reacomodando nuestra percepción de las cosas espirituales, ¿sí? Vemos varias cosas. En el caso de David, híjole, está tremendo. El juicio, el castigo, pues de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a lo que el juez dice, es el indicado. Pero fíjate, hay misericordia cuando la persona se arrepiente. Y eso está tremendo. Esto tiene muchas implicaciones, pero nada más quiero recordarte, la única vez que vas a leer en la escritura que Yahweh se arrepiente de algo es cuando ha decretado un juicio y ve arrepentimiento en la persona que es culpable. Y eso sí lo vas a ver en la escritura. Ya se me movió todo. Ahí es donde sí se ve que Yahweh se arrepienta por algo, del mal que dijo que iba a hacer a alguien que justamente lo merece, pero sin embargo se arrepiente y se humilla. Ahí es donde él cambia de parecer. Y es la única causa, ¿sí? Eso está tremendo. La falta, ¿cuál fue? Pues en el caso de David, siendo el responsable, el líder, se considera una falta grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque él, al estar haciendo un censo, lo que él estaba haciendo era buscar poner su confianza en los números, en la cantidad de gente que hay, sobre todo en la cantidad de gente que hay para pelear. ¿Qué es eso? Es el poner su confianza en el hombre, y eso está penado en la ley de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sí? Esa fue la falta. Y eso es por lo que, pues, hacer un censo. Oye, en otras ocasiones ha habido censos, sí, pero aquí el problema es que David estaba poniendo su confianza en el hombre y Dios no mandó que hicieran ese conteo, a diferencia de otras ocasiones, ¿sí? Entonces, esa es la falta. Y hay otra implicación aquí, híjole, tremenda para nosotros hoy. El pecado del líder de una nación afecta a toda la nación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que por el pecado de David murieron 70,000 hombres en el pueblo. El pecado, mira, esa es otra que no tenemos clara a menos que profundicemos en la Escritura. Tenemos muy claro el que pues cada quien por su propio pecado, ¿sí? Si tú pecas, pues a mí no me toca, ese es asunto tuyo. Sí, pero también tenemos el asunto de un líder de una nación cuyo pecado afecta a todos los de la nación. Tenemos ejemplo de cuando una persona peca y eso afecta a toda su familia y toda su parentela. También tenemos el pecado de Datán, Abiram, de Coré. Son ejemplos de cómo la decisión de una persona no nada más afecta a esa persona, afecta a todos los de su casa, o en este caso afecta a todos los de una nación entera. Ahora, y esto es tremendo, ¿sí? Ve el caso de Sodoma o Gomorra. O, diferente, ve el ejemplo de Nínive. Diferente.
¿Qué sucede en Nínive? Que es diferente a lo que está pasando aquí y que es diferente a lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. El líder se pregona ayuno. Exacto. Desde la cabeza. Bueno, para empezar, a lo mejor algunos no saben o no se acuerdan de Nínive. Ahí Sí. hasta los animales ayunando. Sí, ahí hasta los animalitos los pusieron a ayunar. ¿Sí? Hasta los animalitos. Nínive es donde Dios envía al profeta Jonás a avisarles que es inminente el juicio, peor que el de David, o sea, un juicio como el de Sodoma y Gomorra. Y Dios manda avisarles, manda a través de Jonás, que vaya y les diga que proclamen arrepentimiento porque viene el juicio. Y bueno, tenemos toda la historia de Jonás, que no quiere ir porque Nínive son enemigos de Israel. Y él quiere que los juzguen. Porque Entonces, le dice, ya sé que si se arrepiente los vas a perdonar y para qué. y Jonás ya sabe que Yahweh tiene esa predisposición a perdonar cuando hay arrepentimiento. Entonces de antemano dice, te conozco, yo no quiero ir porque los vas a perdonar si se arrepienten. Y él no quiere que los perdone. Bueno, esa es parte de la historia. El asunto es que efectivamente en Nínive, desde la cabeza, cuando llega a oídos del rey que viene el juicio, desde la cabeza, él proclama el arrepentimiento. ¿Sí? Y entonces es que todo el pueblo se pone en ayuno y hasta los animales los ponen a ayunar. ¿Y qué sucede? Dios perdona a Nínive. ¿Sí? Ahora, por eso es tan importante lo que hace. Y ojo, Sodoma, Gomorra, Nínive son ciudades paganas. No son Israel. No son el pueblo de Yahweh. Entonces no podemos decir que esto aplica nada más en el pueblo de Dios. Ni Sodoma, ni Gomorra, ni Nínive eran parte del pueblo de Dios. Son naciones paganas, ciudades paganas. Y ahí Dios va a traer juicio. Y ahí en Nínive ve el arrepentimiento y detiene el juicio. Entonces esto no está limitado a los creyentes. ¿Sí? Ahora, por eso es tan importante lo que hace el líder de la casa, o el líder de una nación, o el líder de una ciudad. ¿Por qué? Porque sus decisiones pueden traer bendición o pueden traer juicio, no solamente sobre de él, sino sobre toda la gente que esa persona dirige. Ahora, ¿eso a dónde nos tiene que llevar a nosotros el día de hoy? A mantenernos en una actitud de humillación, arrepentimiento e intercesión constante. Porque tú no sabes lo que ha hecho. Bueno, en el caso de familias, pues sí, tienes una idea de lo que ha hecho el líder de la casa. Aunque a veces hay ocasiones en que pues, ni cuenta lo que está haciendo la cabeza de la casa. Caso de una ciudad, caso de una nación. No se diga de una nación o de una ciudad o de una familia pagana que no es creyente. Entonces, si hay un creyente en la casa, si hay un creyente en la ciudad, si hay, como decíamos, por lo menos 10 justos en la ciudad o en la nación, ¿qué deben de estar haciendo? Clamando por perdón, misericordia y pues ahora sí que en una actitud de arrepentimiento, no nada más por ellos mismos, sino por lo que está sucediendo a su alrededor y lo que viene desde la cabeza. ¿Sí? Eso es lo que podría haber detenido temporalmente el juicio sobre Sodoma. 10 justos.
Entonces, pues, mucha oración de nuestra parte por nuestra ciudad, por nuestra nación, ¿sí? Mucha oración, mucha intercesión y mantenernos realmente, pues ahora sí que con esa compasión, ¿sí? En vez de ponernos a pelear como si nosotros pudiéramos detener algo que Dios está enviando, deberíamos humillarnos, arrepentirnos y clamar por el sacrificio que sí puede detener un juicio. Sacrificio de Yeshua. Vamos de regreso con Yeshua. Marcos 14:60. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Qué haces si en tu casa la cabeza no es creyente? Te pones a interceder, te pones a orar. Como dice la palabra, si tú eres creyente, por causa tuya, los hijos son santos. Si el cónyuge no es creyente. ¿Por qué? Porque hay una persona que está intercediendo, que se está arrepintiendo y que está clamando a Dios. Si no hubiera ni una persona, pues los hijos no son santos. Salud. Gracias. Lo mismo aplica en una ciudad, en una comunidad o en una nación. Marcos 14:60 dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Yeshua, salud, diciendo: ¿no respondes nada? Pues ¿por qué iba a responder si todo era falso? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Ok, aquí hay, y está ahorita en este momento. ¿Sabes qué? Decían por ahí, a palabras necias, oídos sordos. Bueno, tiene que ver. ¿Sabes? Cuando alguien traiga acusaciones falsas contra ti, te acuse de algo que tú sabes que no es verdad, ¿sabes? Lo mejor que podemos hacer, seguir el ejemplo del Mesías. No tengo ni por qué gastar mi saliva, mis fuerzas en algo que no es verdad. ¿Sí? Me acuerdo un amigo decía, si te tiran lodo, en vez de embarrarte, mejor espérate a que se seque y solito se cae. Es muy coloquial, pero básicamente ese es el principio. ¿Sabes qué? Cuando hay acusaciones falsas y tú respondes, lo único que estás haciendo es validar al que te está acusando. ¿Sí? Bueno, ese es aquí gratis. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, y aquí se pone interesante: ¿eres tú el Mesías, Cristo, el Hijo del bendito? Y Yeshua le dijo: yo soy. Yud Hei. Yo soy. Y a lo mejor no lo vemos, pero lo que está diciendo es básicamente el nombre. Yo soy. Yud Hei Vav Hei. O sea, yo soy. No nada más está diciendo, sí, yo soy el Hijo. Él está diciendo, yo soy el que soy. ¿Qué es eso? Él se está haciendo igual a Dios. Sigo. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte.
Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿Qué sucede aquí en este momento? Aquí hay un cambio de todo lo que veníamos viendo antes. Primero le trataron de acusar falsamente. No se puede. No procede. Entonces, ¿qué hizo el sumo sacerdote? Y mira, no es que fuera él en sí. Acuérdate que hay todo un trasfondo espiritual aquí en movimiento, ¿sí? Va a usar la verdad en contra de Yeshua, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él sabe que si se lo pregunta, lo va a decir. Porque es verdad. Ahora, ¿qué sucede aquí? Él, de alguna manera, invoca o saca la ley en cuanto a, mira, ve conmigo, Levítico 24, 16. Levítico 24, 16 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces él está invocando esta ley, diciendo, se está haciendo igual a Dios. Eso es blasfemia. Eso es blasfemar el nombre y es digno de muerte. Eso es lo que está sucediendo aquí, ¿sí? Por eso es que dice, pues ya no necesitamos que se inventen nada. Acaba de, con su propia boca, echarse la soga al cuello. Bueno, en este caso, se acaba de hacer digno de muerte. Ahora, esto está tremendo porque ya Daniel había profetizado estas cosas. Yeshua podría haber dicho, como dijo el profeta Daniel. Porque lo que dijo Yeshua es lo que dijo Daniel. Daniel 7:13. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Él podría haber dicho muchas cosas, él podría haberse, pues así como que zafado, y no tener que responder tan directamente. Podría haberlo hecho otra vez si hubiera querido. Pero aquí hay un plan en marcha. Yeshua abiertamente dice, yo soy. Y ahí es donde lo agarran, ¿sí? Ahora, la ley establece la pena de muerte. La ley que en este momento, la ley de Yahweh que están invocando los sumos sacerdotes, no, ojo, porque esto lo vamos a ver después, no la ley romana. La muerte por blasfemia es algo que está en la ley de Yahweh, no en la ley romana. Hazte una notita porque lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Los romanos no tienen causa de muerte contra Yeshua por haber blasfemado el nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no estaba en sus leyes, ¿ok? Por eso es que después los sacerdotes tienen que hacer esa negociación con los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos no ven causa de muerte, no hayan falta alguna digna de muerte, ¿sí? Y los judíos no pueden matar a Yeshua, porque están bajo el dominio y autoridad romana. Tienen que ser los romanos. Por eso es que vamos a ver una serie de cosas un poco más adelante. Entonces,
en sí, los romanos no es por esto que van a crucificar al Mesías, porque dijo que es igual a Dios. No es por eso. ¿Sí? Es lo que los judíos están usando como argumento para decir es digno de muerte. Esa es otra cosa. Lo vamos a ver más adelante. Vamos al 66. Ajá, Marcos 14, 66. ¿Qué está sucediendo mientras Yeshua pues está acercando cada vez más a el holocausto, al sacrificio del todo quemado, al entregarse? Marcos 14, 66 dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: ¿tú también estabas con Yeshua el Nazareno? Mas él negó, diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Ok, otra vez vamos al comentario. Sea que fue el vocero que anuncia la hora para que todos se levanten a su servicio, ¿sí? Es una posibilidad. O que fuera un gallo. Y la criada, viéndole otra vez, como que andaba detrás de él, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Ahora, ahí hay un trasfondo espiritual gruesísimo. ¿Quién es el acusador? ¿Y qué es lo que esta mujer está haciendo? Está acusando a Pedro de algo falso. No, de algo cierto. Entonces, otra vez quiero que veas aquí espiritualmente el trabajo del adversario. Está acusando a los escogidos, pero no los acusa de algo falso. Los acusa de algo que es cierto. Es esa maquinaria que está ahí detrás, ¿sí? Tanto en lo espiritual como en lo natural, ¿sabes? A lo mejor en algún momento en nuestra vida se nos va a acusar de algo verdadero. Ahora, ¿qué debes de hacer si se presenta una acusación verdadera en tu contra? Ya lo vimos. Ya lo vimos. ¿Qué es lo que Pedro hace? Lo que dijimos que no se debe de hacer. Que muchos creíamos o fuimos enseñados que es lo que se debe de hacer. Pelea. Defiéndete. Habla. Di. Échale. Y no te dejes. Eso es lo que Pedro va a hacer. Eso es lo que Pedro está haciendo. Exactamente lo opuesto que tú y yo debemos de hacer cuando se presenta una acusación verdadera en contra nuestra. ¿Qué es? Otra vez, nada más para que no quede ahí en el aire. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de hacer? Si es una acusación verdadera, Reconocer, humillar. reconócelo, humíllate y pide misericordia. Ahí está. ¿Delante de quién? Delante del juez. Delante del juez. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho Pedro? Ponte a orar. Para que tu fe no falte. En vez de ponte a pelear. Para que le embarres más. Y salgas perseguido. Y además, se me va la palabra.
pues lo voy a decir feo, pero estaba buscando la palabra bonita, para que no salgas con la cola entre las patas. Básicamente. Afrentado, humillado, avergonzado. Igual se oía más bonita con la otra. ¿Sí? ¿Sabes que cuando te humillas, Él te levanta? Cuando te levantas, eres humillado. Y eso es lo que estamos viendo suceder aquí con Pedro. Muy diferente a lo que vimos con David. ¿Ok? Ahora, ¿es natural? Pues sí, es natural. Es el temor del hombre. Es el temor a la muerte, el temor a la persecución, el temor a qué van a decir de mí, el temor a los problemas que me va a ocasionar si yo digo que sí soy creyente, sí soy seguidor de Yeshua. Ese es el temor del hombre. ¿Ok? Si tú en algún momento, escúchame, si tú en algún momento has tenido ese temor, humíllate delante de Dios. Pide su fuerza, pide su dirección, su palabra en tu boca. ¿Para qué? Para que tu fe no falte en el momento de la prueba y entonces por Él seas levantado. ¿Ok? La criada, verso 69, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Pero él negó otra vez y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Te acuerdas de dónde son los galileos? Son los del norte. ¿Sí? ¿Y dónde están? Están en la capital. Sí, de ahí viene el odio ancestral. No, no es cierto. Sí. Entre los defeños y los del norte. No. Pero sí, sí. Tenemos a los de la ciudad que están viendo a Pedro y le están diciendo, tú eres del norte, eres Galileo. Se nota hasta en la manera que hablas. Pues eso se entiende hasta el día de hoy. ¿Sí? Tienes el cantadito. Se nota. Entonces, era obvio. ¿Sí? Y aquí es donde otra vez vemos las cosas se van, se van mal. De mal en peor. 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. ¿Qué es eso? Pecado. Hablar en falso, jurar en falso, maldecir con tu boca. Ok, ahí sí. O sea, Pedro venía bien, venía limpiecito, y por no reconocer la verdad, entonces es que él sí efectivamente falla, y ahora sí ya hay argumentos en su contra, reales. ¿Ok? Comienza a maldecir, comienza a jurar. Yo no sé, a lo mejor muchos de nosotros habíamos pensado que, pues simplemente se trató de zafar y no pasa nada. No, sí pasa algo y grave aquí. Él hasta este momento no había pecado, no había cometido ninguna falta. Llega y empieza a negar al Mesías y termina pecando. Dice, no conozco a este hombre de quien hablas. Ahora, si lo vemos en el contexto, no dijo eso. Dijo, no, conozco a este hombre de quien hablan todos ustedes Eso es, para que entendamos de lo que está hablando aquí. Todo para zafarse. O sea, ¿te puedes imaginar a Pedro así? Bueno, volvamos a la historia. Pedro era un pescador,
Pedro era así antes de conocer a Yeshua. Por eso es que cuando Yeshua se sube y hace el milagro de la pesca y le dice, sígueme, es que Pedro le dice, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y Yeshua le dice, a partir de aquí, no vas a ser pecador, vas a ser pescador de hombres. Pedro era así antes. ¿Qué sucedió aquí? Él volvió a ser el mismo de antes. Ay, qué triste. ¡Qué triste! Y los que tenemos ya una historia de antes y una historia de después, ¿te puedes imaginar lo que sería el volver a ser la persona de antes? Eso es lo que está sucediendo aquí. No es nada más que a Pedro se le salieron 2 o 3. Es que Pedro, al negar a Yeshua, volvió a ser el mismo que era antes. Eso está tremendo. Eso es terrible para alguien que es creyente. O sea, yo no me puedo imaginar. Sí, sácale, ¿no? Sí. No me puedo imaginar ser quien yo era antes. No. Y eso que era creyente. Bueno. ¿Te puedes imaginar volver a ser como eras? Eso es el resultado de negar al Mesías. Entonces, amigos, de verdad no lo tomes a la ligera. No lo tomes a la ligera. En algún momento te van a preguntar, sí. A lo mejor te van a entrar nervios, sí. Si estás en el trabajo, si estás en la escuela, si estás en compañía de las personas que te conocen, tus amistades. Ándale, Pancho. ¿Sabes qué? En algún momento puede ser que te pregunten, oye, ¿tú eres de esos del Hamashiach? Uy, ¿tú ya eres de esos Judaizante. judaizantes? Uy, mano, ¿tú eres ya de los sabatistas? Ay, sí. ¿Tú eres de los de Yeshua? Ok. Nada más ten claro el camino. Puedes aceptar la verdad. Humíllate delante de Dios. Pídele su ayuda. Y que tu fe no falte. Y simplemente habla la verdad. O puedes negar la verdad. Negar al Mesías. Y entonces la consecuencia es, vuelves a ser la misma persona que eras antes. Porque eso es lo que dice la palabra. No lo tengo aquí, pero rapidito. Eso es lo que dijo Yeshua que iba a pasar. Mateo 10, 33. Tenlo ahí a un ladito. Mateo 10. 32. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vuelves a tu estado antes de Yeshua. ¿Ok? Y eso es lo que sucedió aquí y es tremendo. Ay, eso está grueso. Entonces el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Yeshua le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Ahora a lo mejor ya puedes entender un poquito mejor por qué el lamento, por qué la tristeza, por qué el lloro. No nada más es negar a Yeshua, es que además el haberle negado le llevó a actuar
como antes lo hacía. Es un entendimiento de todo lo que acaba de pasar. Y por eso lloraba. Como tú y yo lloraríamos si en un momento te das cuenta que Dios te ha desechado, te ha abandonado, porque tú abandonaste a Dios. Como sucedería si en un momento te das cuenta que delante del Padre ya no tienes ningún abogado. ¿Por qué? Porque tú le has negado. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Eso es lo que Pedro se está dando cuenta. Y eso es lo que está haciendo que Pedro se quebrante. ¿Sí? Ahora, que no suceda en la vida de nadie. Que no suceda. Mejor es decir poco y cumplir mucho, como decíamos la semana pasada o la antepasada. ¿Sí? ¿Sabes qué? En algún momento tú y yo vamos a ser puestos a prueba. Nuestras convicciones van a ser puestas a prueba. ¿Sí? Lo que tú crees, quién tú eres, en quién crees, va a ser puesto a prueba. Te lo puedo decir desde ahorita. Mejor es perder una amistad, mejor es perder un cliente, mejor es perder incluso una relación familiar, a perder aquel que dio todo por ti y que continuamente está delante del Padre intercediendo por ti. No hay comparación. No la hay. Una amistad, una relación, ¿sabes qué? Con el tiempo se puede restaurar si es voluntad de Dios. Tu salvación, tu abogado delante del Padre, esa es otra historia. Ahora, gracias a Dios, volvemos al punto. Tú y yo ya sabemos la historia. Pedro en ese momento no. ¿Sí? ¿Por qué crees que después regresa a las redes a pescar? Eso también tiene más significado del que nos damos cuenta a veces. Cuando dice que después de que Yeshua es ejecutado y dice que ellos volvieron otra vez a las redes y a pescar, lo que nos está dando a entender es que volvieron atrás, a lo de antes. ¿Sí? Ahora, lo grueso de la historia es que aún ahí vemos otra vez la misericordia y el perdón cuando hay arrepentimiento. Y Pedro encuentra ese perdón. Entonces, bueno, en ese momento él no lo sabe. ¿Sí? Nada más tiene esa convicción por un momento de que ha negado al Mesías y de que ha quedado solo. Entonces no te lo recomiendo, pero fue necesario en el caso de Pedro, que no sea necesario en el caso de ninguno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Le voy a pedir a los chicos otra vez que por favor ahorita estén muy quietecitos. ¿Sí? Si gustas hacerlo, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y Señor, gracias por el ejemplo tan tremendo que tenemos en Yeshua, en sus palabras, en su enseñanza, en su vida. Señor, si lo tenemos hoy delante de nosotros y podemos estudiarlo y podemos comentarlo,
Señor, hay una gran responsabilidad sobre nuestra vida. Porque ahora sabemos y ahora estamos conscientes de lo que es el camino por el cual vamos. Estamos conscientes de lo que se espera de los discípulos de nuestro Mesías. Estamos conscientes, Señor, de lo que es necesario hacer en cada una de estas situaciones, en cada una de estas pruebas. Padre, gracias, por un lado, porque sabemos que en realidad no tenemos por qué preocuparnos del hombre, no tenemos por qué preocuparnos del acusador. Señor, de lo que tenemos que ocuparnos es de lo que tú ya nos has dicho, de conocer y guardar tu palabra con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Señor, ponerla en práctica. Y de verdad, con todo el corazón y con todo nuestro ser, buscar no fallar. Y cuando fallamos, inmediatamente reconocer la falta, reconocer el error, arrepentirnos, pedir misericordia y presentar el sacrificio de Yeshua por nuestro pecado. Gracias, Señor, porque esto es el regalo más grande que cualquier persona, cualquier ser humano podría recibir. Gracias por nuestro Salvador. Gracias porque Él intercede por nosotros cuando fallamos, cuando estamos en pruebas, cuando estamos en dificultades. Padre, te pedimos también hoy por aquellos que no tienen a este Salvador, a este intercesor. Padre, delante de ti no hay quien les defienda. No hay quien interceda por ellos. Padre, nosotros pedimos por sus vidas que tu perdón, que tu salvación les alcance. Pedimos, Señor, que puedan verte, que puedan oírte y que puedan, Señor, recurrir a este perdón para el arrepentimiento y perdón de los pecados. Que puedan recurrir, Señor, a la sangre de Yeshua. Que puedan conocerte y que puedan ser parte de tu pueblo. Señor, pedimos por ellos, nuestros familiares, Señor, nuestros padres, nuestros hermanos, hermanas, sus familias. Ten misericordia, Señor, de ellos y que puedan conocerte y que puedan ser parte de tu pueblo, que puedan tener esa salvación y ese perdón en Yeshua y a ese abogado, Señor, para contigo. Pedimos por sus vidas. Señor, te damos gracias también porque eres tú el que reprende y el que aparta a nuestro adversario, el acusador, de delante de nosotros. Eres tú, Señor, el que desecha toda acusación falsa en contra nuestra, el que no permite, Señor, ninguna mentira en contra nuestra. Eres tú el que nos defiende, el que nos guarda, el que levanta nuestra cabeza. Eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque es por ti que no hay temor. No hay temor ante las acusaciones del adversario. Gracias, Padre. Y Señor, por último, Señor, en esta noche pedimos que tú nos ayudes, Señor, a que en el momento de la prueba, en el momento en que somos cuestionados, en el momento en que
tenemos la oportunidad de dar testimonio de nuestra fe, de quién creemos, de quiénes somos. Señor, en ese momento pedimos tu ayuda, que no falte nuestra fe. Que en el momento en que seamos sacudidos, a lo mejor por el hombre, por el adversario, en el momento en que pueda venir alguna persecución, alguna acusación en contra nuestra, ayúdanos, Señor, a entender lo que está en juego, lo que está sucediendo en lo espiritual. Y que podamos, Señor, como David, clamar a ti, humillarnos delante de ti. Y como decía Yeshua, depender de tu espíritu, que en ese momento nos dirá qué es lo que debemos de decir. Pondrá en nuestra boca las palabras. O nos indicarás si debemos permanecer callados cuando se nos acusa falsamente. Padre, que podamos depender de ti, que podamos confiar en ti, que en ningún momento nuestra confianza esté en el hombre. Que nuestra confianza esté en ti, Señor. Nuestra dependencia esté en ti. Señor, te pido por cada persona que el día de hoy o en los días que vienen, Señor, está bajo esa prueba, bajo esa presión, bajo ese escrutinio, está siendo cuestionado, cuestionada. Que su fe no falte, Señor. Que su fuerza sea el poderoso de Israel. Gracias, Padre, porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Bendito seas, Eterno. Y gracias por esta noche. Gracias, Señor, por el tiempo que podemos tomar también para convivir, para edificarnos unos a otros. Señor, animarnos. Gracias por toda esta comunidad, los que están aquí, los que están virtualmente, los que están lejos. Te pido tu paz, tu presencia sobre de ellos, y especialmente en esta noche, Señor, pedimos por la familia Díaz, Señor, por Jorge, Yareli, Carlos, Señor, por los chicos, por Cristian, por Melissa. Pedimos, Señor, tu bendición sobre de ellos, tu mano sobre de ellos. Pedimos, Señor, tu presencia en su hogar, tu espíritu hablándoles, enseñándoles, dirigiéndoles, tu paz en su vida, en sus relaciones. Señor, tu dirección y sabiduría sobre de Jorge en todo lo que hace cada día. Señor, también tu sabiduría, tu dirección sobre Yareli con sus hijos, Señor, y también entre ellos como matrimonio. Gracias, Señor, por este lugar que hoy abre sus puertas para tu palabra. Que venga tu paz, tu presencia y tu bendición sobre de ellos también. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a convivir también. Tengo unos asuntos rápidos que tratar de logística, algunos temas, pero pues también vamos a convivir, compartir algo del alimento que por ahí huele tan rico. Con ustedes, pues el alimento no se puede, se los platicamos. Pero muy buena noche. Preguntas. Sí, por allá está la bolsita azul. Si alguien quiere contribuir, o también lo pueden hacer por internet quienes deseen hacerlo. Shalom, muy buena noche.